Bien, pues empezamos la sesión de la mañana y es para mí un auténtico placer presentar a la profesora Berta Pérez, que es profesora titular de la Universidad de Valencia. Es una de las grandes especialistas en el pensamiento de Hegel y además también de sus conexiones o sus derivaciones en la filosofía contemporánea. De hecho, sé que el último proyecto en el que está embarcada es justamente una investigación sobre la revisitación o la reanimación de la metafísica idealista, de la metafísica de Hegel en la obra de Slavoj Žižek. Berta, con la que he tenido la inmensa suerte de colaborar en muchas ocasiones, porque es una de las almas de una de las iniciativas hegelianas más interesantes que hay ahora mismo en España, como es el seminario Hegel en Perspectiva en la Universidad de Valencia, pues ha sido hasta hace poco coordinadora del Máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo de la Universidad de Valencia. Preparar su presentación me ha servido para reforzar cosas que ya sabía, como que hizo una estupenda tesis sobre el concepto de libertad en la filosofía de Hegel, sobre sus raíces russonianas, kantianas, pero también la recepción de este concepto en la Escuela de Frankfurt y en la tradición crítica. Pero lo que no sabía es que empezó una especie de borrador de tesis doctoral dedicado a la poesía de Hölderlin, con lo cual, casi pues, sin saberlo, su presencia aquí resulta doblemente justificada en cuanto también hay un alma hölderliniana y, en concreto, pues, un interés por la recepción de la filosofía de Hölderlin en Heidegger que anima su filosofía, ¿no? Bien, tiene muchísimas publicaciones y una larga trayectoria internacional, simplemente también para los asistentes, para todos, ¿no? Pero veo también muchos estudiantes entre nosotros y me gustaría recomendar el magnífico libro La introducción a Hegel, que escribió en 2005, que considero que es realmente una obra muy, muy importante. Y sin más, pues le doy la bienvenida. Y bueno, pues estás aquí en tu casa, Berta, en el Círculo de Bellas Artes, así que pues the floor is yours, ¿no? Como dicen los ingleses. Muchas gracias, Valerio, por la presentación. Y bueno, quiero agradecer a los organizadores y al Círculo de Bellas Artes que hayáis tenido la iniciativa de este acto y, por supuesto, que me hayáis invitado a participar. Yo estoy encantada de celebrar aquí con vosotros, aunque sea de esta manera, el aniversario de Hölderlin y de Hegel, ¿no? En la intervención que voy a presentar, pues hablaré, como indica el título que tenéis en el programa, hablaré de la quiebra de lo inmediato en ambos, a propósito de ambos. Y bueno, empezaré haciendo una presentación del problema un poco larga, yo diría, pero después dividiré la charla solamente en dos secciones. La primera, todavía más larga, excesivamente larga para mi gusto, sobre Hölderlin, y la segunda, para compensar, mucho más breve, sobre Hegel. Así que contamos con eso. Comienzo, pues. El fragmento al que habitualmente nos referimos como el más viejo programa de sistema, que habitualmente fechamos en 1795 y cuya autoría suponemos que podría atribuirse tanto a Hegel como a Hölderlin, e incluso tal vez también a Schelling, propone como su primera idea el que tengamos una nueva mitología, que sea concretamente una mitología de la razón. La ambigüedad de la expresión es clara. Podemos entender que refleja la pretensión de que la razón ocupe el lugar de los mitos, de que sea ella misma como un nuevo Dios la que funde la unidad de un pueblo, la que despliegue desde sí una mitología que en el fondo vendría a liquidar el mito en tanto que irracional. O podemos entender, antes bien, que expresa la necesidad de recordarle a la razón la abstracción a la que está destinada mientras no se complemente con una dimensión sensible, con las imágenes de los mitos. La razón puede ocupar por sí misma el lugar del mito, producirla desde sí, o, antes bien,
la razón, no puede ser sin contar además con el mito como otro que la precede. En el mismo año, suponemos también que Hölderlin redactó unas notas a las que nos referimos habitualmente como juicio y ser, y que establecen que por un lado está la división originaria del juicio, die Urteilung des Urteils, que hace posible la separación de sujeto y objeto, y por otro, la unidad simple, si queremos absoluta, del ser, das Sein schlechthin. Caen de lados distintos porque en el ser, no se puede efectivamente hacer división alguna sin mancillarlo o abandonarlo. Dice Hölderlin, allí donde sujeto y objeto están unidos pura y simplemente, allí donde por lo tanto están unidos de modo que absolutamente ninguna partición puede ser efectuada sin preterir la esencia de aquello que debe ser separado, allí y en ninguna otra parte puede hablarse de un ser pura y simplemente, von Sein schlechthin. Por eso, mientras permanezcamos en la oposición sujeto-objeto, la propia del logos, de la razón o del lenguaje o de la reflexión, no podemos pretender darle alcance. Y por eso, como es bien sabido, este escrito se considera la primera crítica, y para muchos definitiva, al criticismo de Fichte. Se trata del rechazo del yo absoluto que, a pesar de corresponder a uno de los extremos del Urteil, a pesar de gozar por ello solamente de la relativa unidad que nace de la identidad siempre presupone los dos lados que identifica como diferentes, ¿no? A pesar de esto, digo, pretende detentar, ¿no?, este extremo del yo, la posición del Sein schlechthin, en Fichte, ¿no? Insisto, el Sein no conoce la mediación, ¿no?, según Hölderlin, el tránsito de ida y vuelta que supone la identidad reflexiva. Ocupa, pues, el lugar de lo inmediato, de lo que es independiente de nuestro logos y, por tanto, nos trasciende. En este sentido, Hölderlin viene a recordar a la postura criticista lo mismo que la reanimación de Spinoza recordaba a Kant, es decir, la dificultad, tal vez la imposibilidad, de deshacerse del momento sustancial, ¿no?, de algo que es más que el sujeto, independiente y previo al principio subjetivo. Ciertamente, Hölderlin reclama esta dimensión del ser en tanto que presupuesto de la misma reflexión o del juzgar. Dice casi al comienzo: en el concepto de la partición se encuentra ya el concepto de la recíproca relación del objeto y el sujeto y la necesaria presuposición de un todo del cual objeto y sujeto son las partes. Por eso su argumento para despojar al principio del yo del carácter absoluto no consiste más que en mostrar que el propio yo, impensable al margen de la contraposición de la reflexión, presupone ya siempre ese todo previo a la división y que lo presupone, ciertamente como su otro. En este sentido, es innegable que el escrito no se ha de interpretar como una reivindicación positiva del espinosismo o de una filosofía construida desde un principio sustancial, sino más bien como un escrito negativo que desenmascara que cualquier principio nacido de la esfera de la reflexión presupondrá siempre este otro previo, esta inmediatez que vendrá de negarle, por tanto, su pretensión de principio. Pero concluir desde aquí que en verdad Hölderlin está afirmando ya que la inmediatez del Sein solo es desde y para la reflexión, que se establece ya aquí que su realidad solo es la de un presupuesto puesto, ¿no?, por la reflexión, es, a mi parecer, excesivo. Recordemos que en todo caso, y aun cuando se afirme que no cabe darle alcance en el juicio o en el logos, el ser se asocia también en este escrito a la intuición intelectual, en la que se mantendría en su pureza y en su simplicidad. Por eso pienso que en el pensamiento de Hölderlin
el estatuto de este Sein schlechthin, o podemos decirlo ya de lo inmediato, no está en 1795 todavía decidido. Habrá de ser su obra posterior la que lo determine, la que le dé un destino. Un destino que se fija, en efecto, a mi parecer, en los 2 o 3 años en que se cambia de siglo. Por otro lado, no parece caber duda, al menos desde los trabajos de Dieter Heinrich, de que este escrito tuvo una influencia crucial en Hegel, que seguramente lo leyó 2 años después, justamente cuando se dirigía a Frankfurt para reencontrar a Hölderlin, ¿no?, al amigo y compañero de Stift de los años de Tubinga. Es difícilmente discutible que esta lectura no esté relacionada con su distanciamiento, el de Hegel, de la filosofía kantiana, concretamente con su rechazo de la ley moral que aparecerá ahora en el espíritu del cristianismo redactado ya en Frankfurt como un amo interior que nos esclaviza. Se rechaza la ley moral kantiana porque efectivamente, como se podía ver a partir de Juicio y Ser, ella constituye una instancia unilateral, nacida de la esfera de los opuestos, que sin embargo se pretende absoluta. Y aún más explícito en este sentido es la aparición del amor, que, podríamos decir, viene a equilibrar, ¿no?, la libertad de la razón que había movido hasta entonces, en el periodo de Berna, la escritura de Hegel. El protagonismo del amor da prueba sin duda de que a partir de ahora lo absoluto para Hegel ha de poder superar de algún modo el conflicto y las contraposiciones. Con él reconoce Hegel que el movimiento autodeterminante de la razón habrá de hacerse cargo de que efectivamente presupone siempre, necesita siempre, de una unidad que cancela toda división, la contraposición misma que constituye su elemento de la razón. También la forma concreta que esa unidad absoluta, libre de división, toma en su pensamiento, el lugar que le corresponde, se determinará en los próximos años y se explicitará, a mi parecer, de forma definitiva o casi definitiva en torno a 1800 en Jena. El encuentro en Frankfurt de los 2 amigos está, pues, marcado por Juicio y Ser, por el desencanto respecto al punto de vista fichteano que Hölderlin había experimentado en Jena y que en estas notas expresa. Aunque de entrada resulta impreciso el estatuto que el propio Hölderlin concede al Sein schlechthin, a lo único que podría tener el papel de una inmediatez, en todo caso, en la medida en que, por un lado, este mismo ser niega definitivamente la posibilidad de un absoluto que proceda de la esfera de la reflexión, y por otro, establece la imposibilidad de que ésta, como razón o lenguaje, pueda alcanzar su simplicidad, la del ser, ¿no?, o su carácter absoluto, ya lo podemos decir, el modo de aparecerse lo uno en este escrito supone necesariamente un duro golpe para los dos, para Hölderlin y para Hegel, para la búsqueda idealista de un uno todo emprendida ya por 1788 en Tubinga, ¿no? Este reencuentro en Frankfurt, ¿no?, de los dos apenas dura 2 años. A finales del 98, Hölderlin parte para Homburg en una despedida que será ya definitiva. Podríamos decir que es el golpe de Juicio y Ser el que los separa. Les afecta a cada uno de modo diferente y los conduce, por tanto, a configurar a partir de entonces respuestas diferentes que, como dije, creo que cristalizan en torno a 1800. Efectivamente, a partir de 1800, Hegel retrotraerá el problema de lo absoluto a la negatividad de la razón, de logos, comprendida como una negación doble que es a la vez destructiva y productiva y que será el alma de su filosofía, es decir, de la dialéctica. Y Hölderlin, en cambio, ya en Homburg, abandonará el trabajo filosófico y optará por el camino de la poesía. Los ensayos redactados en torno a 1800, tras dejar inconclusa su última versión de la tragedia sobre la muerte de Empédocles, son ya de carácter poetológico y no propiamente filosófico, y ponen las bases para los poemas con los que poco después atravesará la sinrazón de la locura hasta su muerte. Así las cosas, se comprende que las interpretaciones habituales, ya sean de estirpe heideggeriana
o de estirpe adorniana, entiendan su distanciamiento de forma general del siguiente modo. En los términos en los que hemos presentado el problema, Hegel habría optado por la razón, por la mediación de logos que expresa la dialéctica como reflexión redoblada, mientras Hölderlin se habría ocupado de preservar, aun cuando fuese al modo en que se pone a resguardo un vacío sagrado, una presencia solo negativa, el lugar de una inmediatez trascendente. Si queremos, el espacio del Sein-Schlechthin o el suelo para una mitología. Al separarse de Hölderlin, por decirlo así, Hegel habría abandonado también el amor que él le había inspirado y habría retornado, mejor armado ahora, al principio subjetivo para absolutizarlo definitivamente. Solo Hölderlin se habría mantenido en la inquietud e insatisfacción que se derivan de la inaccesibilidad de lo absoluto establecida en juicio y ser. Se interpreta también habitualmente que la opción de Hegel por la inmanencia de logos, por el lado reflexivo o humano frente a la divinidad de lo inmediato, no supondría, sin embargo, en su caso una renuncia a la unidad buscada desde el inicio, ¿no? Antes bien, este logos, al haber devorado la inmediatez del ser, pretendería usurpar propiamente su sitio. Lo inmediato, dicho de otro modo, al ser reducido a mero momento de la razón o del sujeto, vendría a confirmar la completud y la absolutez de este último. En este sentido, la solución hegeliana había pretendido conjurar la sombra de la tragedia que se cernía sobre el proyecto idealista desde juicio y ser. Y también por esto el logos de Hegel se habría arrogado, ¿no?, la hazaña de cerrar la historia, ¿no?, de haberla cerrado ya. Por otro lado, Hölderlin, en cambio, fiel a la distancia de lo que es denominado en 1795 ser simple o inmediato, a su trascendencia respecto a la realidad dividida de los mortales, habría soportado sin huir la finitud del hombre, siempre alienado del Dios y siempre nostálgico. Frente a Hegel, como filósofo del sujeto absoluto, del logos omnipotente, se nos aparecería Hölderlin afirmando heroicamente la tensión propia de un sujeto siempre finito, esencialmente determinado por la tragedia que supone estar remitido a una instancia que nunca puede ser plenamente alcanzada. Un sujeto cuyo logos necesariamente se fractura cada vez que trata de elevarse a la unidad. También por esto Hölderlin, frente a Hegel, pensaría la historia tal como se da, es decir, como abierta y fracturada, irreductible, a la totalidad propia del concepto. Pues bien, en lo que sigue, yo trataré simplemente de cuestionar este claro reparto de papeles, digamos, ¿no? Señalaré en trazos gruesos ciertos lugares o momentos, para mí claves, ¿no?, de la evolución de ambos en solitario, es decir, tras haberse despedido en Frankfurt, de los que quisiera servirme para emborronar primero esta supuesta diferencia nítida entre sus posiciones y para sugerir después, ¿no?, desde ahí, otro modo de distinguirlos. Comienzo pues con la sección dedicada a Hölderlin. Ya antes de reencontrarse con Hegel en Frankfurt, los escritos de Hölderlin dejan ver cuánto se ha debilitado su confianza en el cumplimiento de la unificación de los opuestos, o en superar el desgarro que nos corresponde como mortales y en especial como hespérios. Es decir, en recuperar la unidad de Grecia, la armonía en la que dioses y hombres vivían en el origen de nuestra historia. Más allá de la intuición intelectual asociada a la experiencia de la belleza o del sentimiento del uno compartido que se hace presente en la experiencia del entendimiento mutuo, experiencias las dos en las que la unidad perdida, efectivamente, solo comparece más allá del logos, ¿no? Digo que más allá de estas experiencias, en los años de Tubinga, en los primeros años de la redacción del Hiperión,
Hölderlin había confiado optimistamente en la posibilidad de lograr un reflejo satisfactorio de aquel uno en la complementación de los opuestos que tiene lugar en el poema, en la unidad armoniosa pero diferenciada, respetuosa, que produce el logos poético, o en poder alcanzar una anticipación de esa unidad absoluta en la revolución, es decir, a través de la acción política. Aun cuando sin duda se hubiera perdido, parecía posible entonces reproducir esta unidad desde y en el elemento propiamente humano, en el elemento de las contraposiciones. Desde ahí parecía posible, digamos, una bella humanidad. Pero ciertamente, tras abandonar Tubinga, el estado de ánimo del último Hiperión, que acaba por expresar su desconfianza respecto a los ideales puros por abstractos, o el modo en que ya el himno de Grecia sospecha de que tal vez solo la muerte abra la puerta a la unidad, o la consideración en el fragmento de Hiperión del 94 de la aspiración a la unidad, en tanto que deseo no solo de estar en todo, sino también por encima de todo. Pero en todo caso, la consideración de esta aspiración como peligrosa inclinación parecen extraer las sombrías consecuencias que, en efecto, se pueden derivar de juicio y ser. El abismo que nos separa como seres reflexivos de lo absoluto no habrá de resultar para nosotros destructivo, siendo como es que al reconocerlo en nuestro pecho y en nuestra nostalgia como el origen más propio, no podemos evitar que nos tiente y que nos atraiga. Parece que esto, de algún modo, ya está aquí. Sin embargo, es en la tragedia de Empédocles, especialmente en sus últimas versiones y en el escrito del 99, que trata de darle un fundamento, en el Grundzum Empédocles, es decir, en el período de Homburg que sigue inmediatamente al reencuentro con Hegel en Frankfurt, donde se expresa inequívocamente el carácter negativo de la unificación hasta ahora buscada, del retorno a lo que en Juicio y Ser se llamaba Sein schlechthin. Podríamos decir que en este drama la relación negativa, que como sabemos desde Juicio y Ser, guarda lo uno, en tanto que simple o divino, ajeno a la mediación de logos de los mortales, con la esfera de las contraposiciones, se convierte en el aspecto bajo el que aparece, en su modo de ser, al menos para nosotros. Empédocles ya no persigue la vinculación de los contrarios mediante una complementación o armonización que les permitiría subsistir como tales, sino en una unificación absoluta. Es esto, como es bien sabido, lo que significa precisamente su identificación con el principio aórgico frente al orgánico. Empédocles no tolera las diferencias, los límites que el entendimiento impone. Pero por eso mismo acaba por ver que para alcanzar esa unidad no hay más camino que el de la muerte, el de la supresión de la división gracias a la supresión del principio subjetivo o de la conciencia. Ciertamente el drama, y en especial su fundamento, el Grundzum Empédocles, es profundamente ambiguo, ¿no? Por un lado, se sigue reconociendo una vida pura en la que la unidad sería armónica por sí misma, aunque inaccesible para el conocimiento, cosa que parece delatar el reconocimiento todavía de una presencia y un contenido en el cielo de los dioses. Y además, este aspecto cuadra tanto con la relativización del camino de Empédocles, es decir, del camino de la muerte, a sus condiciones históricas, como con la confianza, mantenida hasta la última versión, en que su muerte redundará en el resurgir de una unidad positiva del pueblo. Es decir, cuadra con esa confianza sostenida, digamos, en el rendimiento mediador del héroe poeta, ¿no? Filósofo. Sin embargo, por otro lado, en las mismas páginas en que se habla de la vida pura, se establece que cuando la unidad ha de ser real y sabida, ¿no? Y ya no ideal y sentida, ¿no? Entonces ha de pasar, diríase que necesariamente, por el más alto conflicto, der höchste Streit, y por la muerte. La reconciliación solo puede nacer de la más alta hostilidad
en la que los contrarios, lejos de complementarse, se transforman en su otro, se encuentran a sí mismos en su otro y sucumben, por tanto, en la misma medida en que vuelven al origen. Este abismo es todo lo que se alcanza. Si el primer aspecto parece entonces inclinarnos a suponer aún la persistencia de una esfera trascendente, no reductible, diríamos, al mero límite negativo, a afirmar, en definitiva, la pervivencia de un en sí, el segundo aspecto, lo nuevo que irrumpe en el Empédocles, parece remitirnos a un Grund cuyo contenido es devorado por el abismo que nos separa de él, a un Grund que se revela y aparece pues únicamente como Abgrund. Es esto lo que empieza a adivinarse desde la época de Frankfurt. Y por esto resulta inevitable recordar aquí, como lo hace Heinrich, las tímidas reservas que en ese tiempo, en el de Frankfurt, según el propio hermano de Hölderlin, Hegel le insinuaba a Hölderlin, acerca de la posibilidad de que desde una originaria y sustantiva unidad, como la del Sein-Schlechthin, por ejemplo, se pudiera dar cuenta de lo demás, es decir, de las diferencias. Es imposible, yo creo, no sospechar que de este modo Hegel estaría introduciendo en el pensamiento de Hölderlin pues, el veneno de la negatividad, ¿no? Conduciéndolo contra su deseo, ¿no?, a vaciar el origen de todo contenido, ¿sí?, a renunciar progresivamente a una presencia, aunque ya fuera solo perdida, pero a renunciar a la presencia de los dioses, a renunciar a cualquier forma de positiva inmediatez. No olvidemos que en el amor hegeliano de entonces, la unidad ya no conocía, en efecto, los miramientos del respeto a los extremos, ¿no?, de Hölderlin. Su poder, el de la unidad, se expresaba, el de la unidad del amor, antes bien en su capacidad para hundir los extremos conjuntamente, para cancelar el conflicto absolutamente, ¿no? Esto es, para destruir. Estoy pensando en el amor encarnado en Jesús, en el espíritu del cristianismo. Sin embargo, precisamente en el mismo lugar en el que el fundamento para Empédocles desvela la unificación como momento de real destructividad, presenta como su resultado un punto de vista para el que tal unificación aparece como Trugbild, como un espejismo, al que se contrapone además la verdad del tiempo mortal que comienza ahora e instaura de nuevo límites y diferencias. Dice allí Hölderlin, el feliz engaño de la unificación cesa en el mismo grado que era demasiado íntimo y único. Y 2 líneas más abajo, sigue diciendo, lo aórgico ha de llegar a ser para lo orgánico un objeto de más serena contemplación. Y la intimidad del momento pasado, ya pasado, surge ahora de una manera más universal, más contenida, más diferenciadora, unterscheidender, ¿no?, más clara. Se festeja, pues, el carácter pasado que el nuevo mundo, nacido de la muerte de Empédocles, de la unidad abismática por él alcanzada, atribuye a esa misma muerte y a su perfecta unidad. Hölderlin celebra, en definitiva, la muerte de la demasiado íntima, podríamos decir inmediata, unidad de la muerte. Esta posición se corresponde claramente con el progresivo reconocimiento en las diferentes versiones del punto de vista de Hermócrates, es decir, del principio orgánico, ¿no?, y enlaza sin duda con el compromiso que Hölderlin mantendrá a partir de ahora con el deber de atenerse y mantener firmes las diferencias, las del entendimiento y las que expresan como límites las leyes y las instituciones, con el deber de sostener, en definitiva, la diferencia entre mortales y dioses, de permanecer y salvaguardar el espacio de nuestra finitud. Aunque no resulte evidente de entrada, ha de apreciarse la coherencia que liga el fracaso de la aspiración a traducir la unidad simple, divina o inmediata del ser, a nuestra realidad finita y escindida. Es decir, ha de apreciarse la coherencia entre este fracaso encarnado desde Frankfurt por Empédocles y esta reconciliación con la mediación, con el ámbito de la finitud. El retorno al principio de lo humano, de la diferencia, es el resultado del reconocimiento valiente, heroico, de la negatividad o destructividad del ser sin diferencias. Unos meses después de dejar inconcluso el Empédocles, ya en 1800,
Hölderlin comienza así el comentario del fragmento de Píndaro, que él titula Das Höchste. Lo inmediato, tomado estrictamente, es para los mortales imposible, así como para los inmortales. Por eso se refiere Píndaro a la ley que guía violentamente el más justo derecho con la más alta mano, como al rey de todos, ¿no? Von allen der König, Sterblichen und Unsterblichen. Y por eso Hölderlin la aplaude. Ella, cito de nuevo, mantiene firmes las relaciones vivientes en las que con el tiempo un pueblo se ha encontrado y se encuentra. Esta resolución de mantenerse en la diferencia y en el límite explica también la Kehre hölderliniana en el cambio de siglo hacia lo natal o lo propio, die vaterländische Umkehr. No solo porque Hesperia constituye frente a Grecia el mundo marcado por las distinciones, sino sobre todo porque Hesperia es nuestro destino particular, nuestra diferencia, y lo que ha de ser preservado y sostenido es en general el modo de ser mortal, finito, y esto quiere decir ya siempre anclado a un mundo o a una época particulares, ya siempre destinado a esa ley de sucesión que Empédocles todavía odiaba en el plan de Francia. En la conocida Carta a Böllendorf del año siguiente se abandona efectivamente el proyecto de un retorno a la unidad de Grecia, como al propio origen o al uno, para sentar la exigencia de ser fiel a lo propio, es decir, precisamente a lo que nos separa de ella. Pero también aquí lo crucial es entender que esta afirmación no expresa el reconocimiento de diferentes esencias o fundamentos en lugar de uno solo, sino más bien la renuncia a la posibilidad de recuperar algo así como un fundamento, ¿eh? Algo verdaderamente en sí. La vuelta a lo natal se produce en el camino en el que nos cruzamos con lo otro, con los griegos en nuestro caso. En lo nuestro, justamente, en lo que para ellos era lo extraño, en eso son ellos los maestros, ¿no? De manera que lo propio está siempre atravesado, dividido por lo extraño, y solo es posible serle fiel partiendo de este reconocimiento. Por eso el retorno a lo propio es siempre al uso libre de lo propio, ¿no? Y este no coincide en absoluto con lo propio de lo que se parte. ¿Acaso nos está concediendo entonces que en el desenmascaramiento de la negatividad de lo uno, lo propio como tal, la propiedad, diríamos, también se ha ido a pique? En la misma carta, Hölderlin reconoce que sí hay algo que compartimos griegos y hesperios, ¿no? Y alude a ello vagamente como la proporción y destreza viva, es decir, como un aspecto meramente formal, ¿no? Pero dice además que esto es precisamente lo supremo, das Höchste. Y de este modo nos invita entonces a releer, como hace Beda Alemán, ¿no?, el fragmento de Píndaro así titulado, para recordar que lo más alto no es sino la tensión entre lo diferente, vale decir, el conflicto. Este es, entonces, el rostro con el que finalmente se nos aparece lo inmediato, das Sein schlechthin, el conflicto. En 1800 redacta Hölderlin también el ensayo al que habitualmente nos referimos como devenir en el perecer, werden im Vergehen, en el que tampoco comparece lo uno, que recibe ahora el nombre de Welt a la Welten, como armonía alguna, sino más bien en el tránsito histórico, como la fractura misma de la continuidad del tiempo. Se nos da en el irse a pique de un mundo particular, de manera que parece confirmarse que lo compartido por las diferentes épocas o los diferentes mundos no es más que el poder destructivo que yace en su fondo y que acabará por provocar su muerte. No se ve en efecto cómo podríamos concederle la identidad de un fundamento a una instancia que se manifiesta en la destrucción de cada identidad, de toda identidad. Y de nuevo vuelvo a llamar aquí la atención, ¿no?, la cercanía a lo que Hegel estaba escribiendo, recién llegado a Jena, en su ensayo sobre la diferencia, ¿no? También allí, ¿no?, lo que une el presente al pasado lo localiza Hegel en la forma originaria del conflicto. Pero de todos modos Hölderlin insiste, si la disolución de un mundo puede ser sentida como tal, es porque hay una unificación, porque hay una reunión. Es decir, en el mismo hundirse de un mundo nace simultáneamente otro nuevo.
Este escrito parece elaborar expresamente una pregunta que el Empédocles dejó abierta. Si la unificación conduce necesariamente a la muerte, si por esta razón hemos de optar finalmente por la permanencia en la tensión propia de nuestro ser dividido, ¿cómo habremos de entender en todo caso la relación de aquella unidad terrible, ¿no?, del fuego mismo del Etna, que solo vincula los contrarios consumiéndolos, con el orden de nuestra realidad? Ahora, en 1800, la disolución parece también, en primer lugar, como lo real, pero, dice Hölderlin, se vuelve inmediatamente ideal. Se vuelve ideal, además, en el recuerdo, a la vez que lo posible ocupa lugar de lo real como lo nuevo. Así que necesariamente se produce un vuelco en el que el momento de la absoluta destrucción que suspende el tiempo lineal de la historia deviene ideal, se convierte en el contenido de un recuerdo que ya corresponde a un nuevo presente, a un tiempo nuevo. Y la ley de la sucesión y de la diferencia entre pasado y presente resulta restaurada. Desde este nuevo punto de vista, la disolución se transfigura en resurgimiento y la violencia aniquilante en amor. Y también aquí, en el surgir de una nueva continuidad y de un nuevo sentido, ¿no?, de una nueva continuidad histórica, de un nuevo sentido lingüístico, se ha de expresar el mundo de los mundos, en tanto que el ser presente en todo, que dice Hölderlin. Al principio del escrito, dice Hölderlin, que la Welt a la Welten aparece en el momento del ocaso y el comienzo, que este momento es su signo y que ciertamente lo es como aquel en el que de un lado parece haber, de vivamente consistente, menos o nada, del otro lado, todo. Se plantea aquí, a mi parecer, definitivamente la cuestión decisiva. ¿Habremos de seguir reconociendo alguna forma de realidad al uno, al Sein schlechthin, a los dioses o a lo inmediato, aun cuando se hayan revelado para nosotros perfectamente trascendentes? ¿Podremos entonces seguir honrando la muerte o la disolución por cuanto en su idealización conservada en el mito nos recuerda en todo caso a nosotros, huérfanos mortales, la existencia de ese Grund inaccesible? Podremos sobre todo sentir entonces que al mantener el compromiso con la ley y el orden de las diferencias finitas, honramos en verdad la ley de los dioses y la diferencia infinita que nos separa de ellos. O antes bien habremos de aceptar que lo inmediato no es nada más que este Abgrund o que esta quiebra que se experimenta en el fracaso de la unificación, que más allá del abismo que nos separa de lo divino no hay sino nada. En definitiva, habremos de optar por atribuir a Hölderlin la asunción del carácter negativo de la presencia de los dioses o más radicalmente el reconocimiento de la pura negatividad como la verdad y a la vez la falta de suelo de toda presencia. El final de Werden im Vergehen nos da una pista sobre el lugar donde buscar una respuesta. Se refiere allí Hölderlin a la unificación que ha tenido lugar en el vuelco comentado ahora, en el momento del ocaso y el comienzo, como a una unificación trágica. De manera que, si con ello nos remite por un lado al pasado de Empédocles, por otro nos envía las notas que acompañarán apenas un año más tarde su traducción de las tragedias de Sófocles. Habrá de que atender, pues, por brevemente que sea, a la forma que adopta esta unificación trágica en los Escorios. En las notas de Edipo dice Hölderlin que lo propio de la tragedia es exponer lo monstruoso, das Ungeheure, es decir, el modo en el que el Dios y el hombre se aparean y sin límite el poder de la naturaleza y lo íntimo del hombre se hacen uno en la ira, exponerlo, digo, pero ciertamente logrando concebirlo gracias a que en ella, en la tragedia, el ilimitado hacerse uno se purifica mediante ilimitada escisión. Y volviendo sobre ello, en los Escolios de Antígona se explica en efecto que el Dios inmediato, totalmente uno con el hombre, el infinito entusiasmo, se capta a sí mismo infinitamente, es decir, en contrastes, en la conciencia que suprime la conciencia, separándose de manera sagrada. Es decir, se afirma aquí que, como ya se veía en el Empédocles, en la tragedia comparece la reisende Zeit, el tiempo
terrible, arrebatador, creo que se traduce en alguna versión, ¿no? Pero en todo caso terrible y destructor. El tiempo que fractura la historia en Werden in Vergehen, que aquí se dice también se da la vuelta y que en general es el propio de la unificación inmediata. Pero lo importante es notar que esta fusión inmediata no tiene el simple aspecto de aquella absoluta oscuridad que devoraba la mirada de Empédocles y que interrumpía el drama porque no había ya logos alguno que lo pudiera expresar. No se manifiesta ni como el mero triunfo del caos aórgico sobre las unilaterales divisiones en que reposa la conciencia, ni como el castigo merecido al hombre que pretende aparearse con el Dios, sino como la destrucción en la que se afirma, activamente podríamos decir, la separación, en la que se afirma, ¿no?, la infidelidad a los dioses. De nuevo, en las notas a Edipo dice Hölderlin: el Dios y el hombre se comunican en la forma que todo lo olvida de la infidelidad, pues la infidelidad divina es lo que mejor hay que guardar. En momento tal, el hombre se olvida a sí mismo y al Dios, y se da la vuelta, cierto que de manera sagrada, como un traidor. Bueno. Y en las notas de Antígona, refiriéndose a su sublime blasfemia, dice: es un gran recurso del alma que trabaja en secreto el que, al punto de la más alta conciencia, rehúya la conciencia. Y antes de que el Dios presente se apodere efectivamente del alma, ella le haga frente con palabra audaz, a menudo incluso blasfema, y así mantenga la sagrada posibilidad viviente del espíritu. La hecatombe trágica no conduce, pues, a la recuperación de la mediación, de la ley y la finitud, por, vamos a decir, mera exclusión, es decir, por ponernos frente a un muro que fuerza ya al retroceso, sino que ella expresa también el compromiso con la finitud de nuestra tierra, ¿no?, la traición al cielo o al fuego sagrado del éter. Por eso, ese tiempo terrible, propiamente trágico, se puede expresar efectivamente en un logos, en la forma mediada del género tragedia, ¿no? El diálogo y los coros son necesarios, dice Hölderlin, porque el Dios no puede comunicarse al cuerpo de modo absolutamente inmediato, sino que tiene que ser captado inteligiblemente. En el mismo conflicto trágico, así pues, se afirma ya el rechazo de la inmediatez, la adhesión al principio de la ley o del rey, en términos de Das Höchste, ¿no?, del fragmento de Pindar. Por eso la forma trágica llega del tiempo terrible al tiempo humano, el de la Feste Meinung, nacida del divino destino. El poeta trágico puede afirmar su compromiso, pues, con la mediación de logos, ¿no?, racional, porque, como hemos citado, la blasfemia del héroe, su traición, mantiene la sagrada posibilidad viviente del espíritu. Se funda un sentido o un mundo en la medida en que, paradójicamente, nos mantenemos firmes ante la tentación del uno. Pero, y esto es lo que habría que explicar, es así porque precisamente de este modo se corresponde al uno, se hace justicia a su carácter sagrado. Son los dioses, en efecto, los que nos han exiliado y destinado a la división, los que nos han dado un destino. En como un día de fiesta de 1800 también, dice Hölderlin. Y si digo de pronto que me he acercado a mirar a los celestes y ellos mismos me arrojan a lo hondo entre los vivos, a mí, el falso sacerdote, para que cante a los que aprenden la canción admonitoria, allí. Und sage ich gleich, es sei genaht, die Himmlischen zu schauen. Sie selbst, sie werfen mich tief unter die Lebenden, ins Dunkel, dass ich das wanende Lied. Bueno, por eso decíamos, explican los escolios, que solo en la infidelidad traduce a un pueblo el signo del poeta, el significado de los dioses. Es decir, traslada al Dios a la palabra solamente en la medida en que expresa la infidelidad al Dios. Esta es la paradoja que vuelve más urgente que nunca la pregunta por el estatuto de este Dios, del Sein instinto, de lo inmediato, ¿no?, o de lo otro de la mediación.
¿Qué Dios es este con el que solo nos relacionamos, y ciertamente de la forma más respetuosa, en la infidelidad, dándole la espalda? En los escolios aprendemos que la muerte, en la que Él comparece, también a Él le afecta, que el olvido del tiempo arrebatador también lo devora a Él, no solo a la conciencia del mortal. En el comentario a lo supremo se dijo ya, ¿no?, que tampoco Él es capaz de la inmediatez. Pero entonces, si la simplicidad del Sein y Schlechthin se ha quebrado, ¿cuál será su estatuto? ¿No? ¿Cuál su realidad? No se había afirmado ya en Juicio y Ser que despojado de su simplicidad el ser ya no es, que mancillada su unidad se pierde para siempre. ¿Ha podido aquella negatividad que en Frankfurt tímidamente Hegel le susurraba a Hölderlin conducirlo realmente tan lejos, hasta la liquidación del ser, de cualquier instancia que pretenda situarse más allá de la mediación? Y entonces, más aún, no se acaba por poner de manifiesto que la quiebra que nos separa de los dioses es lo único que los constituye, que en el lugar de la inmediatez de lo que se nos escapa o escapa a Logos, solo está su quiebra, ¿no? Es decir, la quiebra de Logos, la nuestra. He querido traer a Hölderlin hasta este límite porque entiendo que él mismo se coloca desde 1800 en el borde de este precipicio. Pero creo también que sigue tratándose del borde que limita con un abismo que se reconoce como trascendente y ciertamente como una trascendencia absoluta. Dicho de otro modo, pienso que ciertamente Hölderlin descubre que el mito solo guarda la ausencia de los dioses, pero que en todo caso esta ausencia es suya, es decir, de los dioses, ¿no? Aun cuando esto ya no signifique nada más que viene de más allá de la palabra, en este caso de la palabra mítica. Por eso la brecha que nos separa de ese más allá no se reduce en Hölderlin a la brecha que separa al sujeto del predicado, al límite de las leyes y las instituciones de los mortales. Está en su fondo, a la vez que los desfonda como ausencia, pero no se confunde con ellos. En este sentido, la mitología de la razón que se programaba en el 95 se puede releer ahora como la exigencia de que la razón construya el mito en el reconocimiento de que se relaciona así con un afuera que la trasciende, que trasciende a la razón, ¿no? De que, por tanto, ella depende necesariamente de un otro al que honra no traspasando el límite. Por eso el mantenerse en la ley dentro del límite es un imperativo y supone un esfuerzo heroico, ¿no? El trabajo, en realidad imposible, de rechazar permanentemente la tentación de la nostalgia por el uno. El uno del Dios y el uno de la conciencia, el uno. Preservar el logos en ese borde es la tarea a la que, a mi parecer, dedicó su trabajo Hölderlin en sus últimos años. No tiene nada de extraño, por ello, que el decir en este límite haya de fracturarse una y otra vez, que haya de devenir paratáctico, obligándose a dar testimonio de este contacto con lo absolutamente diferente, o incluso violentándose a sí mismo hasta el punto de forzarse a ser el lenguaje de lo otro, de lo que no tiene lenguaje, ¿no? Esto es, digamos, a renegar de sí mismo, ¿no? Y no tiene nada extraño que esta tensión infinita en la que se ha de suspender la conciencia al tocar lo absolutamente trascendente, sin poder, sin embargo, habitarlo, nos refiramos con el término de locura. Hölderlin se colocó a sí mismo, colocó su decir, en el lugar de esta quiebra, en esta posición entre el logos y el silencio, o incluso en la posición imposible de su más allá, de lo mudo, ¿no? Y lo hizo para honrar la sagrada ausencia de los dioses, sobre la cual y contra la cual se sostiene el orden del decir, ¿no? Dice en el archiconocido verso de Mnemosyne: Ein Zeichen sind wir, deutungslos, schmerzlos sind wir, und haben fast die Sprache in der Fremde verloren. Que se traduce habitualmente, bueno, un signo somos, la traducción es tan difícil que casi me la salto, es muy conocido el verso. Dedicaré entonces solo unos minutos finales para volver sobre Hegel. Me disculpo ya.
Creo que lo consigo. Es fácil adivinar que desde esta óptica en la que hemos señalado a Hegel como responsable del desengaño ontológico de Hölderlin, el propio Hegel se nos aparezca como el que ha consumado la liquidación de lo inmediato en tanto que trascendente, en tanto que absoluto afuera de logos. Es él quien, a mi parecer, no ha dudado en reconocer el origen de lo inmediato, su verdad, en la quiebra misma de logos, como siendo en realidad expresión de esa misma quiebra y nada más. En este sentido, podría parecer que suscribo la tesis habitual de que lo inmediato resulta en Hegel devorado por la mediación, interiorizado por el concepto. Y ciertamente, en cierto sentido, pienso que esto es sin duda así, ¿eh? Pero a mi parecer resulta crucial reconocer o no reconocer que esta interiorización, esta liquidación de cualquier trascendencia respecto a logos conlleva la afirmación de la quiebra misma de logos, vale decir, de su desquiciamiento. En el cambio de siglo, cuando Hölderlin advierte que lo inmediato es imposible para hombres y dioses, Hegel, recién llegado a Jena, escribe en Fe y Saber que tanto lo incondicionado, ¿no?, lo inmediato, como el principio subjetivo y sus contraposiciones han de ser destruidos. Y unos años después de que Hölderlin, a propósito de sus reflexiones sobre Edipo y Antígona, reconociese que la unificación de los contrarios exige un tiempo terrible que aniquila ambos extremos, Hegel presenta su inversión dialéctica, también a propósito de Antígona, como el presenciarse del omnipotente destino que conduce a los dos lados del conflicto a la nada de la muerte. Podríamos decir que ambos han descubierto que los dioses están divididos en sí mismos o incluso ausentes. Pero entonces habría que añadir, ¿no?, que mientras Hölderlin mantiene y sostiene con su decir la diferencia entre esa fisura divina y las contraposiciones que nos atan mortales a la tierra, Hegel no duda en reconocer que una y otras son una única quiebra. Y ciertamente la quiebra de logos, del único logos que hay y que expresa a la vez el movimiento del lenguaje y el de la realidad. Es precisamente la quiebra en la que coinciden el pensamiento y las cosas. Es por esto también que Hölderlin podrá distinguir el logos poético del filosófico, mientras Hegel solo conocerá un movimiento dialéctico. Esta diferencia sostenida y abrigada por Hölderlin, esta tensión entre dos quiebras, expresa, a mi parecer, la convicción de que la finitud de nuestro logos procede de su límite con un otro, que por radicalmente heterogéneo solo se nos puede dar como el vacío del silencio. Lo atribuyamos a los dioses ausentes o a las cosas mudas. El trabajo de honrar el nicho de este otro revela, pues, la persistencia de su adhesión a alguna forma de en sí. Delata que el amor que él, Hölderlin, inculcó en Hegel, a él mismo le impedía despedirse definitivamente de ese resto de trascendencia que también Kant y Fichte, a pesar del giro crítico, habían conservado. Por eso en Hölderlin, aun cuando sea reprimida, la inclinación a la nostalgia es irredimible. Y por eso la vuelta a lo propio, aun cuando sea lo más difícil, no llega en todo caso a negarse como meta, sino que más bien se confía un progreso infinito. Nada de esto encontramos en Hegel, ¿no? Desde Fe y Saber se ha aniquilado la raíz misma de la nostalgia y de los proyectos que cuelgan de ideales abstractos siempre por venir. El amor hölderliniano contribuyó sin duda a que Hegel reconociese el límite del principio subjetivo y que con el cambio de siglo proclamase la necesidad de destruirlo, pero no lo empujó nunca al reconocimiento de un en sí como tal. Lo absoluto no será solamente subjetivo, sino a la vez sustantivo, pero precisamente por ello ha de liquidar los restos de sustancia precrítica que sobreviven aún en Kant y Fichte, el lugar mismo de los dioses, sea cielo o desierto. Este desapego y esta frialdad que renuncia al origen y al telos, que se hunde en el presente y destierra la nostalgia, no significa, sin embargo, la renuncia al amor. Hegel y Hölderlin coinciden en la tragedia no solo por su lado destructivo, sino también por el productivo, ¿no? Para ambos lo ideal, en términos de Hölderlin, de un nuevo sentido, la unidad de un universo simbólico, acaba por imponerse sobre la destrucción. Y del mismo modo que para este del tiempo trágico ha de surgir un parecer firme, nace para Hegel siempre en cada inversión un mundo nuevo.
Pero ciertamente la distancia que los separa se deja medir por la inmanencia del planteamiento hegeliano. Es solo la misma negatividad que ha destruido los dos lados del conflicto la que, volviéndose contra sí, da cuenta de lo nuevo. El Viernes Santo, con el que se cierra Fe y Saber, se explica muy sucintamente en el escrito sobre la diferencia a partir de la reflexión de la reflexión, donde reflexión efectivamente refiere al proceder negativo del logos, primero del entendimiento y luego de la razón, que ya no es solo subjetiva, sino también objetiva o sustancial. Podríamos decir que en el caso de Hegel no es menester esforzarse por confiar en la venida de una palabra sagrada, ¿no?, para idealizar y recordar la ausencia de los dioses y para que un mundo nuevo resurja. La negatividad del logos, en tanto que autorrelacionada, vuelta contra sí, se basta para producir la historia. Ella es el origen de todos los mitos del origen. Es de aquí, de ningún otro principio, de donde cobra su necesidad el movimiento dialéctico. Por eso bien se podría decir que Hegel dedicó su trabajo no a salvaguardar la fuente del sentido en sí misma sin sentido con la que limita el lenguaje, sino a explicar el modo en el que el no de logos puede producir y produce desde sí y por sí el sentido. A explicar cómo se sienta un sí, cómo se producen los mitos, sin que haya más Dios que la quiebra de logos. La quiebra de lo inmediato se ha descubierto como el suelo de la razón, y así como la clave que explica por qué ella no puede cejar en la producción de nuevos mitos. La mitología de la razón, entonces, ya no remite a ninguna fuente más que a la razón misma, pero señala directamente su quiebra como su centro. Hölderlin y Hegel reconocen, pues, la finitud de logos de la que es Heraldo Kant, ¿no?, pero la interpretan y se relacionan con ella, de modo netamente diferente. Hölderlin sitúa su origen en la frontera que lo separa para siempre de lo otro, del más allá del sentido, y en consecuencia carga sobre sus espaldas la tarea de recordarle este límite como su verdad, de someterlo a la tensión extrema, a la torsión, diríamos, del desencuentro con ese otro. Por eso su decir asume el desquiciamiento que necesariamente conlleva colocar el lenguaje ante el abismo que lo excede. Hegel, en cambio, reconoce la finitud en el núcleo mismo de logos, el desquiciamiento en su propio movimiento. Y sin necesidad, pues, de llevarlo más allá de sí, de forzarlo y de forzar el propio decir, puede contemplar y exponer la necesidad inmanente con la que él mismo se excede. Así situados, en esta cercanía y en esta distancia, ¿no?, yo creo que ambos nos autorizarían a que nos los imaginásemos en un encuentro, tal vez en Frankfurt, diciéndose el uno al otro lo que Empédocles decía a Pausanias en el Empédocle de Hölderlin. Y la cita, me falta el papel, la tengo que buscar por aquí, si me deja Valerio, es la siguiente. Separémonos antes de que la locura y la vejez nos separen, que ya hemos sido avisados y permanecerán unidos los que a su debido tiempo eligieron por sí mismos la hora del adiós, ¿no? Aus eigener Kraft die Trennungsstunde wählten, ¿no? Bueno, gracias, disculpas, muchas disculpas por lo largo y lo extenso. No, que había salido el texto. Muchísimas gracias, Berta. Ha sido... silénciate porque si no habrá eco, por favor. Pero no, muchísimas gracias. Ha sido una magnífica conferencia. Arrancas del más antiguo programa sistemático, presentas Juicio y Ser como ese punto de inflexión, ¿no?, de la relación entre Hegel y Hölderlin. Muestras muy bien contra las interpretaciones más establecidas o más clásicas cómo diverge exactamente ese camino y cómo vuelve a encontrarse. Hay muchas cosas de las que has dicho que
que han resonado, ¿no?, en los días anteriores, la cuestión de la traducción, ¿no?, lo propio es lo tránsito de lo extraño, el uso libre de lo propio, ese veneno de la negatividad hegeliana que poco a poco empieza a corroer a Hölderlin. Me ha gustado especialmente esa parte tan interesante sobre das Höchste, ¿no?, pues donde se ve efectivamente cómo el conflicto es lo más alto. Y bueno, yo tendría muchísimas preguntas, la verdad, para ti. Vamos un poco mal de tiempo. No sé si en la sala o en el chat hay una... Sí, hay una pregunta en la sala. La verdad es que hay muchísimo interés. Vamos a intentar que la pregunta sea concisa dentro de lo posible, porque me informan que también en el chat ha habido alguna pregunta. Por favor. La pregunta es concisa, no sé si vamos a tener tiempo para... ¿La escuchas, verdad, Berta? ¿Me escuchas bien? Bien. No sé qué lugar hay para la respuesta en este momento, pero me gustaría mucho si pudieras contarnos si has pensado la diferencia que se puede dar desde el pensar poético de Hölderlin, que me parece que es... Bueno, para mí en este momento está siendo bastante acuciante la pregunta por ello, la diferencia entre tránsito y devenir. Me parece que hay una dimensión en el tránsito, me parece a mí que Hölderlin asienta esa necesidad de pensar una ontología del espacio y tiempo y ese devenir del ser, entendiendo que la apertura o el tránsito es necesario como lugar, evidentemente, de apertura que tiene que mantenerse abierto. Entonces, si vos has pensado desde el alemán de Hölderlin esta diferencia entre tránsito y devenir, pensando el devenir del ser, ¿no?, más que nada, y el tránsito como es que es el camino que tiene que hacer el pensador poeta, ¿no?, o en este caso el poeta. Pues, sí se puede pensar esa diferencia. Muchísimas gracias por la pregunta. Berta, si quieres dar una contestación, es una pregunta muy enjundiosa, la verdad, pero a lo mejor una respuesta así de las tuyas brillantes y telegráficas. No, la verdad es que me da mucho que pensar porque no la tengo muy pensada y no sé si lo he entendido del todo bien. Efectivamente, en alemán es el Werden, entiendo que Werden como contrapuesto y pareja del Sein, efectivamente, ¿no?, el llegar a ser y bueno, claro que se puede diferenciar. Tránsito, entiendo que piensas en Übergang, ¿no? Entonces, de entrada, yo lo tomo como que el Werden acentúa la continuidad, mientras que el Übergang pues, hace más referencia a ese salto, a esa fractura, ¿no? Y que eso es lo que estás poniendo sobre la mesa. ¿En qué medida no hay Werden sin salto, ¿no? Exacto, y también sí. Creo que has hecho alguna referencia al Übergang también como el tránsito, dices, del poeta también, es decir, como traducción, ¿no? Como pasar el salto y la traducción de dos esferas, pasar de una esfera a otra radicalmente heterogénea, ¿no? Luego, como algo en lo que necesariamente también se pierde algo y que, por tanto, cuestiona la continuidad del Werden, ¿no? La continuidad del Werden. Por supuesto, en ese sentido es el punto clave, sobre todo de Werden in Vergehen, ¿no? Es el punto clave. Y de lo que se trata es de cómo se articula esto, ¿no? Y yo, bueno, podría volver a decir en qué sentido. Creo que para Hölderlin, efectivamente, el Werden presupone, no puede ser sin el Übergang, y más aún, presupone la idealización de ese Übergang, ¿no? Presupone, en ese sentido, la simbolización, y en ese sentido, claro, ese es el punto compartido también con Hegel, ¿no? Se construye un mundo y una historia, una unidad, una continuidad en la medida en que se sutura, ¿no?, el Übergang o la nada o de la fractura simbólicamente. Por supuesto, eso también es Hegel, ¿no? Bueno, creo que me pediste brevedad. ¿Sí? Muy bien. Pues hay más preguntas en la sala, pero quizá también podemos dar voz al chat o a Internet, redes sociales. Sí. Mira, tenemos una pregunta de las redes sociales.
¿por qué no ha habido una reapropiación y reelaboración de Hölderlin por parte de la filosofía de corte analítico contemporánea? ¿Acaso es un problema de traducciones al inglés? Lo que has presentado sobre la inmediatez de Hölderlin dialogaría bien con el mito de lo dado de raigambre hegeliana que desarrolla Sellers. Vaya pregunta. Bueno, efectivamente, yo creo que los analíticos están en camino, están puestos en el camino a recuperar la literatura, la poesía, el cine, pero efectivamente es algo que es un camino que han iniciado hace no mucho. Ahora, claro, la cuestión del mito de lo dado, esto sí lo han trabajado mucho, efectivamente, Sellers, ¿eh? Y yo siempre digo, para mí el primer desenmascarador del mito de lo dado es Hegel, ¿eh? Es Hegel, ¿eh? Entonces, este nombre suena muy reciente, pero en realidad el desenmascaramiento de lo dado, de lo inmediato, efectivamente, de lo que en un sentido nos trasciende porque no está mediado por el lenguaje, ¿no? Es efectivamente desenmascarado. Es una de las cosas que traté de explicar por Hegel como algo puesto, como algo que nace de la negatividad de logos, ¿no? Yo creo que Hölderlin también entiende que es una mera ausencia, es decir, que es un vacío. En ese sentido, hasta ahí, digamos, podrían estar juntos. Lo que pasa es que para mí lo brillante de Hegel es que Hegel se esfuerza por explicar, ¿no?, cómo el logos produce lo inmediato. Y en ese sentido, cómo depende de lo inmediato, porque no puede no producirlo. Entonces, pero Hegel lo explica. La poesía de Hölderlin lo recuerda, es decir, da testimonio de eso. Señala lo imposible de lo inmediato. Su lenguaje, su decir, lleva a cabo, tiene este rendimiento, el rendimiento de señalar, de desenmascararlo, de señalar la fractura, de señalar el Abgrund. Pero Hegel, por este otro camino que ha optado, por haber optado por este otro camino, puede explicarlo, dar cuenta de eso. Y en ese sentido, renunciar de verdad a tomarlo como un en sí. Hay un respeto en Hölderlin por ese abismo o por esa trascendencia que yo creo que desde el punto de vista hegeliano reproduce la ternura por las cosas de Kant, ¿no? La misma ternura por las cosas, por los dioses, por algo consistente en el origen, ¿no? Bueno, Berta, la verdad es que daría para muchísimo más el debate, pero vamos un poco mal de tiempo. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Te despedimos con un fuerte aplauso aquí desde la sala Valle Inclán. Gracias a vosotros, Valerio. Muchas gracias a vosotros.